شلاملخ مريم مليخ طيبوثة نارا عماخ مريخات المشي وموريخ بيرت خرسيغي شو ناط مريم يلدت آلها صلح لابين حطاي هاشا وشاق الموثين آمين. Me llamo Don Ubaldo Orlandelli. Soy de Salsomaggiore Terme Taviano, que se encuentra en la provincia de Parma, en el norte de Italia. Hasta los 11 años no me hacía muchas preguntas, pero en un momento determinado comencé a hacerme preguntas sobre el significado de la vida. Por eso, a los 11 años, le dije a mis padres que quería ir al seminario. Pero mis padres me dijeron que no. Entonces me escapé de casa, pero como mis padres tenían un hotel, uno de los camareros me vio y avisó a mis padres. De mi casa al seminario hay una distancia de 9 kilómetros. Ellos salieron detrás de mí por ese camino, me cogieron y me llevaron a casa. Me dijeron que cuando tuviera 18 años, si quería, podía ir al seminario. Y yo viví aquella etapa que mi mamá llamaba la edad de la estupidez hasta los 18 años. Después hice el servicio militar con los carabineros, me eché novia y nos íbamos a casar. Pero en el curso prematrimonial, el sacerdote me preguntó: ¿has pensado alguna vez en ser sacerdote? Le conté lo que pasó cuando tenía 11 años. Reflexioné la situación y vi que estaba llamado al sacerdocio, y fue así como entré al seminario. He vivido varias experiencias, he pasado prácticamente por 3 órdenes. Después conocí el movimiento de comunión y liberación y entré en la fraternidad de los misioneros de San Carlos Borromeo. Y la primera misión, la primera casa que la fraternidad tuvo fue en Siberia, en 1991, cuando se dio el golpe de Yeltsin. Eso era un 15 de agosto. Y yo llegué a Moscú el 7 de octubre y el 8 ya estaba en Novosibirsk. Estuve allí 16 años, he hecho allí muchas cosas. Después me trasladé a Moscú casi 4 años. Como siempre he querido trabajar en el área de la salud y el cuidado de las personas, trabajando con los médicos, enfermeras y el personal sanitario, además de con los pacientes. Mis superiores vieron que esto era la voluntad del Señor y me llamaron para que regresara a Italia. Y después de 20 años de aventuras en Rusia, ahora estoy en Italia desde hace 6 años. He estado en la Fundación Maddalena Grassi de Lombardía durante 4 años y ahora estoy en la Fundación Camillo de Lelis, aquí, en Pescara. Pienso que es una ideología que nace de una búsqueda de justicia, pero que ha tomado una dirección equivocada. Y es el resultado, como ideología, de un camino que, en mi opinión, comenzó en el Renacimiento, en el Iluminismo, donde se permite el acceso solo a lo que la razón puede medir. Y por tanto se reduce el hombre de ser que razona a un simple hombre que mide, y así nos convertimos en medidores de la realidad, ni siquiera de nosotros mismos. Por lo cual todo aquello que forma parte de nuestra humanidad misteriosa, con frecuencia interesante y fascinante, como por ejemplo el amor, lanzo el desafío de que alguien lo mida, ¿no? Pero se deja de lado. Esto ha llevado al comunismo a defender valores que son cristianos, pero sin Cristo. Y entonces las consecuencias de querer defender estos valores han sido totalmente opuestos a lo que estos valores querían defender. Y por tanto, en vez de defender al hombre, lo que ha hecho es destruirlo. La persecución contra la Iglesia
Fue una consecuencia lógica de querer eliminar a Cristo, manteniendo, digamos, algunos valores. Me acuerdo que encontré un general de la KGB jubilado. Me dijo: pero estas cosas de las cuales hablamos en el partido, después las he encontrado en la Biblia. Y yo le respondí: pues la Biblia existía antes que el comunismo. Entonces podemos decir que estos valores se mantuvieron dentro del comunismo, valores que encontramos en el Evangelio, en las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento, pero sin Dios, porque Dios no se puede medir. Por tanto, al ser una ideología que nace de lo que puede ser medido por la razón, elimina todo aquello que está fuera de la medida de la razón. La razón no lo puede soportar, también porque después la razón se convierte en el último tribunal de la realidad. Y por tanto se llega a un egocentrismo tan fuerte que se hace violento y comienza a perseguir todo aquello que se opone a la medida que la razón quiere darle a la realidad. Por eso palabras como libertad, palabras como amor, son transformadas, con significados que no corresponden a lo que esa palabra desea expresar. Un ejemplo curioso puede ser el de comprender la bandera rusa. La primera franja de la bandera rusa es de color blanco, que significa precisamente el espíritu, es decir, la Iglesia que está encima de todo. La segunda franja es azul, que representa el ámbito aristocrático e intelectual, aquellos que decimos a veces los reyes o que tienen sangre azul, aquellos que hacen el trabajo de dirigir, podemos decir. Y el rojo, que representa a los trabajadores manuales. Con la revolución se quiso eliminar las dos primeras categorías y se quitaron de la bandera las dos primeras franjas, la blanca y la azul. Y se hizo una bandera solo de color rojo, es decir, lo importante solo el trabajo manual. El trabajo intelectual y espiritual, aunque no podía ser eliminado, porque los mismos que sostenían estos principios lo quisieron eliminar como una forma suya de posición ideológica u utópica, porque no concordaba con aquello que ellos eran y proponían. No se puede arrancar el aspecto religioso del ser humano, porque el ser humano es religioso por naturaleza. La ciencia de las religiones nos explica cómo el hombre rupestre, el hombre primitivo, dibujaba ya al hombre orante en las cavernas. Encontramos trazas que muestran la plegaria humana desde que el hombre existe. Forma parte de las necesidades básicas de nuestra vida, tanto como el comer, beber y dormir, como la razón y el desarrollo. No puede ser eliminado lo que es inherente al hombre, pero sí puede ser reprimido durante un periodo, como ha ocurrido en la Unión Soviética durante casi 70 años. Fusilaron a todas las personas que no tenían las mismas ideas y destruyeron todo aquello que no concordaba con el deseo que tenían de una sociedad justa, pero al mismo tiempo equivocada, porque no estaba de acuerdo con la realidad. Por ejemplo, Stalin, para demostrar que Dios no existía en Rusia, en Moscú, donde estaban los altares de las iglesias, eliminó las iglesias y donde estaba el altar puso baños públicos para que la gente fuera a hacer lo que se considerara lo más bajo, lo más ínfimo del hombre, en un lugar que los cristianos consideraban el más sagrado. En Siberia, por ejemplo, en Novosibirsk, donde yo estuve, una ciudad que tiene casi 2 millones de habitantes, oficialmente 1,5 millones, pero después están los clandestinos, los inmigrantes. Muchos vienen del sur de la Unión Soviética y otros de China.
que llegan a esta gran ciudad que es considerada impropiamente la capital de Siberia. Y en Novosibirsk, por miedo a que el cristianismo regresara, porque se dio un hecho curioso. Al construir la catedral en el centro de la ciudad, la catedral católica, las mujeres habían usado la clara de huevo en el cemento, en aquello que hay entre los ladrillos y las piedras. Y la clara de huevo endurece el cemento. Por eso, cuando quisieron derribar la iglesia, las palas de los bulldozer se rompían al chocar contra los muros y la gente comenzaba a hablar de que era un milagro, pero era la clara del huevo. Por eso, asustados, sobre todo los jefes del partido, pusieron dinamita e hicieron explotar toda la catedral. Stalin, por miedo, al saber de este hecho, por miedo a que se diera un regreso a la fe, hizo construir una carretera allí, para que no se volviese a construir una iglesia en ese lugar. Mandó hacer una carretera enorme, lo asfaltó todo, por miedo. Consecuencia de esta persecución fue la eliminación de una parte de la humanidad del hombre. Cuando llegué, encontré una humanidad herida, más primitiva en comparación de lo que debería ser. Las personas tenían ideas muy extrañas, Recuerdo al administrador del edificio en que vivía, que yo le saludaba, buenos días, y él me respondía, conseguiremos antes o después que se vaya. Cuando llegué a Novosibirsk, estábamos los sacerdotes y algunos laicos que ayudaban en el trabajo misionero. Después de aprender un poco de ruso, el obispo nos mandó a las aldeas cercanas a Novosibirsk, sobre todo para celebrar la Pascua o en los días más solemnes o importantes de la liturgia del año. Yo cogí el tren y llegué a una aldea que estaba a 350 kilómetros de Novosibirsk. Yo digo siempre que estaba cerca, porque en Siberia todo lo que está a menos de 1000 kilómetros está cerca. Lo que está a más está lejos. Y llegué a un lugar donde no sabía lo que me esperaba. Me habían dicho que había 5 ancianas en una casa en la que no tenían nada y que tenía que llevar todo el equipo litúrgico, digamos, para poder celebrar la Santa Misa con todo lo necesario. Las velas, el vino, las hostias, los libros, los manteles, el cáliz, etc. Y me llevé también una maleta de evangelios en ruso para dárselos a las personas que encontrara. Cuando fui a coger el tren, el jefe de estación me quiso hacer pagar por las maletas. Yo le dije, no. La Iglesia y la palabra de Dios han sido perseguidas aquí durante décadas y ahora usted pretende hacerme pagar por llevarla a las personas. Comprendí que él lo que quería era sacarle algo de dinero a un extranjero. Después de muchos discutir, me dejó subirme con las maletas, pero me puso en el último vagón, al fondo. Y cuando salí del último vagón, no estaba en el andén de la estación del pueblecito a donde iba, que se llamaba Paladinov, sino que me encontraba en medio de la nieve. Tenía delante un muro de nieve de 2 metros. Por suerte hacía frío y por eso la nieve era ligera. Se movía un poco como la harina cuando golpeabas con las maletas y estabas en medio de una nube de nieve. Pero las personas que tenían que recibirme, al no verme porque era el último en el fondo, en medio de la nieve, pensaron que yo no era el sacerdote y se fueron. Yo perdí algunas horas buscando la comunidad que había en esa aldea, donde después nació la primera parroquia que he fundado. La primera iglesia que levanté allí porque en vez de 5 personas me encontré con que llegaron 200 la noche de Pascua para la vigilia pascual. Venían de tantos sitios,
Una mujer viajó desde Kazajistán toda una semana de viaje porque había sabido a través de una amiga que allí encontraría a un sacerdote. Se quedó una semana porque al fin podía confesarse después de décadas. Y luego le tomó otra semana regresar a su casa. Es decir, le llevó 3 semanas poder confesarse y estaba feliz. Es decir, personas que en una situación difícil de persecución se han mantenido fieles y han mantenido la fe, la esperanza, la caridad, porque su vida era una verdadera experiencia de relación con el Señor. No era una experiencia de relación con los valores, porque de haber sido así, la persona de Cristo, como alguien presente en su cotidianidad, contemporáneo a la vida, hubiera desaparecido. En cambio, lo que he encontrado en estos lugares me ha enseñado mucho, incluso a mí. Lo mismo que sucedió en la Unión Soviética es lo mismo que hizo Napoleón en Europa, aunque se hable poco de ello. Trató de eliminar las órdenes religiosas, se adueñó de las propiedades de la Iglesia, y allí han hecho lo mismo. Por eso digo que la mentalidad de la Unión Soviética o comunista es la misma que la de la Revolución Francesa, aunque seguramente haya alguno que quiera lincharme por decir esto. Por tanto, el iluminismo y el renacimiento han traído la afirmación de los valores sin el contenido, sin las raíces de las cuales nacen estos valores, es decir, de Cristo. Se ha tratado de eliminar a Cristo de la vida de los hombres, manteniendo solo los valores. Pero no se ha conseguido porque estos valores se mantienen solo si está la persona de Cristo presente, como nos dijo Él mismo. Por lo tanto, la cortina de hierro tiene un significado positivo y otro negativo, porque dejó fuera aquella negatividad que ha descristianizado el occidente europeo. ¿Cómo es Rusia hoy en día? Rusia hoy es un país que tiene enormes riquezas. Se ha desarrollado muy rápidamente. Lo que en Occidente se ha hecho a lo largo de 50 años, allí se ha conseguido en 15 años. Y por ello también las personas han tenido que esforzarse más para seguir el ritmo de los cambios. No ha habido un proceso. Pongo un ejemplo superficial. No se ha pasado de la radio a la televisión en blanco y negro, a la televisión en color, de allí a la televisión por internet de hoy. Allí, en cambio, han pasado de no tener televisión a la televisión en color inmediatamente y poco después al internet. Allí donde llega, claro, en las aldeas no, pero en las grandes ciudades hoy en día, Moscú y San Petersburgo, son ciudades europeas, no son ya ciudades rusas, son megalópolis. El ruso es una persona muy, podríamos decir, visceral. Es capaz de dar su vida para salvar a una persona como es capaz un minuto después de matarla. Son muy instintivos. Quizá porque estas décadas de comunismo los han llevado a actuar así. Pero tienen un gran deseo en sus corazones. Y he conocido a muchos amigos con un corazón de verdad grande, que desde hace 20 años y todavía hoy son amigos conmovedores que me han ayudado en momentos difíciles. Hemos hecho obras juntos, incluso aunque fuéramos enemigos desde el punto de vista ideológico, de la filosofía, aunque fueran ateos, pero que han visto que lo que estaba haciendo era un bien para algunas personas y han colaborado y ayudado. Esto a pesar de que después podían recibir llamadas de atención por parte de sus superiores, de los burócratas o de políticos que tenían un cargo más alto, que no veían con buenos ojos esa forma de posicionarse ante las cosas que hacíamos.
Otra cosa me sucedió cuando era director de Cáritas de ese territorio, que era la administración apostólica de Novosibirsk. Al comienzo, después, se convirtió en diócesis, que tenía 7 usos horarios en su territorio, y habíamos construido una casa de acogida para niños huérfanos. Era la primera casa, todavía no había leyes, se estaba formando todo aquello, que era la vida política y social después del golpe de Yeltsin en agosto del 91. Y construimos este centro de la misericordia, donde una parte, la parte más grande, estaba destinada a acoger niños huérfanos o sin patria potestad. Pero como no existían leyes, porque los niños hasta entonces eran entregados solo a organizaciones estatales, no nos daban niños. El orfanato estaba dedicado a San Nicolás, por eso fui al ayuntamiento y le dije al asesor de los servicios sociales, que se llamaba Nicolás: te felicito. Para nosotros los católicos es San Nicolás. El lugar se llama San Nicolás. Y hoy querría niños. Entonces me dijo que siguiera una señora. Yo seguía a una señora y me dio 3 niños, 3 hermanos huérfanos que habían sido bautizados en la iglesia ortodoxa. Mientras estaba allí con ellos, venía su madrina y encendía velas a su alrededor en el centro de una habitación y decía: vete Satanás, vete Satanás, vete Satanás, y otras oraciones de exorcismo, porque para ella nosotros los católicos éramos diablos. Después de estar con nosotros 3 semanas, los niños desaparecieron. Y supe a través de la televisión y de los medios de comunicación que ellos habían dicho que yo les había pegado para que se hicieran católicos, algo que ni siquiera pensé. Es más, cuando vi por televisión la intervención del sacerdote ortodoxo, que eran las primeras homilías que ellos comenzaban a dar en televisión, me citó como ejemplo negativo. Yo me quedé sorprendido por la fantasía que tenía. Periodistas y amigos me llamaron y me dijeron: escucha, respondemos porque sabemos que no es cierto. El obispo me llamó también diciendo: mira, esto es un ataque contra la Iglesia Católica, tenemos que responder. Yo le dije: pero cuando Jesús fue atacado y se lanzaron tantas mentiras contra él, permaneció en silencio. Yo querría hacer lo mismo. El obispo me dijo: bueno, si estás tranquilo, lo dejamos así. Yo dije: mire, tranquilo no estoy porque me he convertido en el diablo de la ciudad. Era una ciudad muy grande y encontrarme con alguno que me esperase detrás de una esquina con una navaja para acuchillarme hubiera sido algo bastante normal. Después de un tiempo me llamó un sacerdote de la iglesia ortodoxa, porque yo tenía también amigos en la iglesia ortodoxa, y me dice: mira, el obispo ortodoxo desea hablar contigo, pero a escondidas. Y una noche a escondidas en medio de la nieve fui a visitarlo. Os podéis imaginar, era una casa de madera, porque en ese tiempo la iglesia ortodoxa todavía no tenía las casas tan importantes que tiene hoy. Y voy a ver a este obispo ortodoxo y me dice: mire, yo soy un obispo muy simple, pero sé que si un perro es malo y tú lo enfadas, él ladra más fuerte, pero tú en cambio, a pesar de todo el barro que te han echado encima, no has dicho nada. Eso me ha dejado sorprendido. Por eso quisiera entender el porqué. Le expliqué mi actitud, como había hecho con mi obispo y amigos periodistas, y dice: ahora entiendo. Así llamó al sacerdote que me acusaba, y después el mismo ayuntamiento llamó al sacerdote que me acusaba y le dijo que si no tenía pruebas, más le convenía callarse. Y el año siguiente el obispo me dio un diploma donde me agradecía, es decir, la iglesia ortodoxa me agradecía por el trabajo que había hecho con los niños de la ciudad. Después también el gobernador fue a visitar el lugar. Cuando vio a los niños tan libres y contentos, dijo: oye, os traigo aquí a mis hijos para que los eduquéis, pero ¿cuál es vuestro secreto educativo? Y la directora, una religiosa de origen polaco, la hermana Bárbara, respondió: sabe, mi secreto educativo es estorbar lo menos posible la acción de Dios en los niños. Es decir, debo interrumpir lo menos posible al Señor, que obra en el corazón de los niños.
Esto le sorprendió tanto al gobernador que pidió que todos los directores y vicedirectores de las casas de acogida y orfanatos de toda la región de Novosibirsk fuesen cada año a nuestra casa y estuviesen allí 2 días para aprender nuestro método educativo. Era una situación muy divertida. Pero lo que sucede, y esto es algo que quiero decir, es que los católicos no nos debe importar si alguien nos lanza barro a la cara, ni que después nos lo quiten o lo vuelvan a echar. Los chismorreos están al alcance de todos. Unos los usan para hacer el bien, otros el mal, según cada uno, sobre todo cuando no es sincero y no ama. ¿Y qué pasó? Que después de 5 años, el niño mayor tenía 13 años, con lo cual después de 5 tenía ya 18, vino a vernos. Estos niños habían pasado a una casa de acogida del Estado. Con 18 años salió de la casa de acogida estatal y vino a vernos. Nosotros no habíamos sabido nada más de ellos, porque no estaba permitido preguntar. Por eso no sabíamos siquiera si estaba vivo o muerto. Y vino a vernos con su novia. Y le dijo a la chica: mira, yo dije un montón de mentiras contra este sacerdote, pero él nunca dijo nada en contra mío. A esta hermana, Sor Bárbara, que también estaba allí, yo le he hecho mucho daño también. Ellos, en cambio, siempre me han amado. Por eso, si yo te digo que te amo, quiero que sepas dónde he encontrado yo el amor que te declaro y que quiero estar siempre contigo para siempre. Yo pienso que a los cristianos nos deben importar estos resultados, la transformación de los corazones que el Señor hace a través de corazones que se abren a Él y que le conocen, a través de nosotros que le hemos dicho sí. La primera cosa que les diría es que debemos aprender a vivir mirando el rostro de Cristo, presente y contemporáneo a nuestra vida, porque solo esto nos hace vivir la experiencia del 100 por 1 que Él nos da. Porque si no, seríamos masoquistas, sacrificándonos y sufriendo siempre. Se habla con frecuencia del sufrimiento, pero el cristiano es alegría, es regocijo. Paul Claudel decía: el regocijo es el resultado del 50% de alegría y el 50% de dolor. Entonces necesitamos justo de eso, no de seguir los valores, sino de tener experiencia de la persona de Cristo en nuestra vida, experiencias que son sobre todo de amor a nosotros mismos y amor a quien nos persigue. ¿Hay alguien que ama su enfermedad o el tumor que tiene? No. Querríamos no tenerlo. Esto solo es posible a través de la gracia que el Señor nos ha dado con su resurrección. Vencer la muerte del odio, del egoísmo y abrazar el cambio. Dejarse abrazar por el resucitado que está presente y nos permite amarnos a nosotros mismos tal como somos y amar a los otros tal como son. Por eso diría al Occidente: seguir a Cristo nos enseña a hacer cosas que nosotros, los humanos, no podríamos hacer. Solo lo logramos cuando Dios entra en nuestro corazón y cuando lo hacemos sentimos una alegría enorme.